Cuando nos hacen algo así, generalmente nos duele mucho. ¿Saben qué es? Indiferencia. Como cuando amas mucho a alguien y estás esperando que venga esa persona y, no sé, digamos, vamos a la adolescencia, cuando estás ahí enamorado y babeando y pasa esa persona que quieres y ni te vio, no te determinó, terminó. La indiferencia de un padre le puede doler a un hijo. La indiferencia de un hijo le puede doler mucho a un padre. Y todos nosotros a veces, en nuestra vida normal, en lo que hacemos todos los días, somos indiferentes con Dios. Tenemos que admitirlo. ¿O quién puede decir que toda su vida siempre gira solamente en torno a Dios? Muchas veces nos envolvemos en medio de las cosas. Y sabes que no necesariamente cosas malas, pueden ser cosas buenas. Estamos pendientes del trabajo, o de la familia, o de resolver, o de pagar, o que estén las cosas de migración, o qué sé yo. Pero en medio de nuestra vida muchas veces nos olvidamos de Dios. Y somos indiferentes. ¿Sabes? Qué lindo es Dios que pinta un atardecer diferente cada determinada cantidad de segundos. Si te paras un momento a ver un atardecer y te quedas fijamente mirándolo y cierras los ojos durante 5 segundos, cuando lo vuelves a abrir, hay un nuevo cuadro diferente enfrente de ti. Pero nosotros lo damos por hecho y pasamos como si nada. Pero yo quiero que digas conmigo, hoy no. Vamos a repetirlo, aparte de los 2 o 3 que desayunaron, vamos a decirlo nuevamente. Quiero que repitas conmigo, hoy no. Hoy no. Hoy no vamos a ser indiferentes. Hoy venimos aquí para tomarnos un tiempo para eso. ¿Por qué cantamos? Cantamos porque celebramos. Cantamos porque amamos a Dios. Cantamos porque queremos recordar y decirle a nuestra manera de ser, que a veces quiere acomodarse o enconcharse como siempre lo hace, y decirle que hay un Dios que es grande y que nos ama, que está pendiente de nosotros todo el tiempo. Y sabes, yo estoy convencido que Dios tiene algo reservado para nosotros esta mañana, que Dios nos va a hablar, que Dios tiene algo destinado para decirnos hoy. Y más allá del mensajero, hay un mensaje que viene de la boca de Dios, que va a ser recibido por aquellos que tengan un corazón dispuesto a recibirlo. Porque siempre tiene que ver con eso. Cuando analizas las cosas que tienen que ver en la Biblia, te vas a dar cuenta que muchas veces todo tenía que ver con el corazón. Si nuestro corazón está dispuesto. Si el corazón está cerrado, tal vez puede venir otra persona, la más elocuente del mundo, y sin embargo no lo podríamos recibir. Entonces es necesario entender que la Biblia es como el manual de instrucciones que tiene Dios para el ser humano. Tenemos que entenderlo de esa manera. Y hoy vamos a hablar de algo que está en el libro de Lucas. Sabes que Lucas era médico y Lucas no conoció a Jesús, pero se tomó el tiempo para hacer como un estudio biográfico de la vida de Jesús, obviamente inspirado por el Espíritu. Y en los años 1900, un historiador llamado Sir William Ramsay dijo que no confiaba para nada en la veracidad de Lucas, que no creía que podía considerarse que eso fuese un hecho histórico. Es más, tomó la determinación de irse al Oriente Medio y vivir allá durante años para investigar y determinar la poca veracidad que tenía el libro de Lucas. Unos años después regresó con un libro escrito llamado Lucas, el médico amado, diciendo que después de estudiar exhaustivamente podía decir que puede colocar a Lucas a la altura de cualquiera de los mejores historiadores biográficos del mundo. Llegó el hombre convencido de la veracidad de este libro que ha sido escrito no por una persona, sino por 40 personas, y no durante un año, sino durante miles de años,
Y todas estas personas concluían en el mismo mensaje. Y sabes, hoy vamos a hablar de algo que está en este libro escrito por Lucas, que tiene que ver con nosotros. Como siempre hay un personaje principal, un personaje que tiene algunas cosas nuestras y tiene algunas cosas que nosotros podemos llegar a tener. Así que yo quiero que me acompañes al libro de Lucas, al capítulo 7, en el versículo 1, Lucas 7:1. Y vamos a comenzar a analizar este texto. Tal vez no lo vamos a leer de manera continua, inmediata, pero lo vamos a ir analizando paso por paso. E inicia así: cuando Jesús terminó de enseñar a la gente, se fue al pueblo de Cafarnaúm, y allá vivía un capitán del ejército romano. Así lo dice esta traducción, que es el lenguaje actual. En la Reina Valera de 1960 se refieren a él como un centurión. Ahora tú puedes decir, bueno, en este renglón sé que Jesús estaba en un pueblo y estaba predicando, y en ese mismo pueblo había un centurión. Ahora, ¿qué es un centurión? ¿Quién era un centurión? Un centurión era un militar, pero no era un militar normal. Es más, cuando tú te encontrabas un centurión, inmediatamente sabías que era un centurión, por varias razones en particular. Como todos los rangos militares, muchas veces tienen que ver con su uniforme. El centurión tenía la espada siempre del lado izquierdo, mientras que un soldado, un legionario normal, lo tenía del lado derecho. El centurión, además de eso, tenía su casco, que tenía una cresta que cuando vemos las películas acerca de los romanos, generalmente la vemos así, ¿no? Que viene de frente. La del centurión era horizontal. Así que era definitivamente fácil determinar si veías un centurión. Su propia vestimenta determinaba un cierto grado de honra superior a los demás. Y era un cargo importante, no cualquiera podía ser centurión. Tenía que haber demostrado liderazgo, tenía que haber demostrado mucha capacidad. Un centurión ganaba 4 veces más que un soldado regular. Un centurión tenía su propio caballo, tenía su propia carpa cuando iban a expediciones a la guerra y demás. Él tenía su propia carpa. ¿Qué quiere decir esto? Que no era una persona del común, tenía una honra diferente. Además de eso, que nos habla acerca de esta persona en particular, que mira que la Biblia no nos dice su nombre, solamente se nos refiere a él con su cargo. Esta persona era alguien que era muy, muy, muy importante y tenía una capacidad que la mayoría de los soldados en aquella época no tenían. Él podía hacer algo importante, él podía leer y escribir. De hecho, en la antigua Roma no todo el mundo leía y escribía. Tú dirás, bueno, no es gran cosa, pero en aquel momento no era muy frecuente que un soldado supiese leer y escribir. Y les digo la verdad, en la antigua Roma, cuando iba el momento de elegir los soldados, cuando iban a reclutar, su lugar preferido no era la ciudad. Donde preferían buscar soldados era en el campo, porque necesitaban gente que estuviese acostumbrada a vivir en lugares difíciles, a tener trabajo físico, que estaban acostumbrados a la intemperie, que su sistema inmunológico ya estaba fuerte de toda la cantidad de cosas con las que tenían que estar todo el tiempo. De hecho, si reclutaban a alguien de la ciudad, tenía que entrenarse durante más tiempo para irlos separando progresivamente de las comodidades a las que estaba acostumbrado. Así que este centurión tenía las capacidades de alguien que había vivido en el campo y la capacidad intelectual de alguien de la ciudad. Y mira una cosa importante: para ser reclutado, para poder estar en el ejército, se necesitaba adversidad. Di conmigo, adversidad. Y eso me hago un pequeño paréntesis aquí para decir algo que es bien importante. Muchas veces cuando nos referimos a Dios o venimos a la iglesia, lo buscamos, nos hacemos preguntas como: ¿por qué, Señor, siempre hay oposición? ¿Por qué siempre hay dificultad? ¿Quién le ha pasado eso? ¿Por qué siempre hay algo? ¿Por qué las cosas nunca están completamente bien? Siempre hay una dificultad, hay algo que superar. ¿Quién le ha pasado eso? ¿O solamente a mí? ¿Verdad?
Y nos quejamos de esa adversidad, pero sabes que hay gente o científicos que están estudiando en el proceso de envejecimiento que han determinado que la gente envejece por falta de adversidad. ¿Sí? ¿Cómo así? Todos se quedaron, ¿cómo así? Por falta de adversidad. Mira, ¿qué pasa? El cuerpo se acostumbra rápidamente a estar cómodo. Ponte a pensar, si te vas para atrás varios cientos de años, las personas comían 5 veces al día o 6 veces al día, tenían comida fresca todo el tiempo en la nevera cuando tenían hambre. Si se levantaban en la noche, abrían la nevera y había comida ahí. En su trabajo lo podían hacer desde la casa frente a un computador. No, ¿verdad? Tú dirás, bueno, pero la gente antes vivía o no vivía tanto. Bueno, el problema es que cocinaban con leña y eso era el equivalente a que fumaban mucho, ¿verdad? Pero la adversidad que tenían, la adversidad sobre la vida de una persona hace que la gente viva más. De hecho, ¿quién ha oído que tomar aceite de oliva es sano, por ejemplo? ¿Quién ha oído eso? El aceite de oliva es sano, ¿sabes por qué? Porque para poder hacerlo la planta sufrió adversidad. Di conmigo, adversidad. ¿Sabes cuál es el vino más fino? El que las uvas sufrieron adversidad. Y cuando lo tomas, ese aceite de oliva que sufrió adversidad tiene algo llamado ácido oleico que se desarrolla solamente cuando pasa por un proceso de adversidad. Y en el cuerpo humano ayuda a que el cuerpo sienta la misma sensación de adversidad. Si quieres que una persona viva más años, tiene que comer menor cantidad de veces en el día. ¿Sabías eso? Eso ya está probado. ¿Por qué? La adversidad nos mantiene jóvenes. ¿Quién ha oído alguna vez una persona que dice, bueno, este abuelito ya por fin se graduó, ya está bien, y un día decidió acostarse en su cama y nunca más se levantó? ¿Quién ha oído eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si llegó el momento en el que ya todo está cubierto, ya hay alguien que está pendiente de él. ¿Qué pasó? Se fue la adversidad. Pero alguien que tiene una adversidad enfrente de sí, continuamente va a estar peleando, le va a dar razones, lo va a mantener fuerte. Yo no te estoy diciendo, vamos a orar hoy para que el Señor me mande adversidades. No, las adversidades vienen, punto. No tienes que hacer nada para pedirlas, esas van a llegar. O sea, acá en la Biblia lo dice, eso hace parte del paquete. En el mundo tendréis adversidad, punto. No hay nada que hacer. Pero cuando venga debemos entender que igual que como esos soldados romanos cuando iban a ser introducidos al ejército, esa adversidad nos hace fuertes. Y la próxima vez que venga vamos a saber que eso que nos parece complicado no es tan complicado si tenemos de nuestro lado al Señor. Y que de un modo o de otro esa adversidad puede sacar lo mejor de nosotros. ¿Quién está conmigo en esto? Entonces la próxima vez que la experimentemos, porque todos la vamos a experimentar, debemos saber que tiene tal vez un propósito. Porque sin esa adversidad van a haber cosas que no se van a revelar. Sin esa adversidad van a haber cosas de ti o cosas que Dios puso dentro de ti. ¿Sabes cuándo un ser humano ve la manifestación de Dios? Con más fuerza, en medio de una adversidad. En medio de una adversidad. Y yo quiero decirte hoy, ¿tenemos todas las respuestas de por qué pasan las cosas? Tal vez no. Pero en medio de las cosas que no entendemos, Dios sigue obrando. Ahora vuelvo al centurión. Este hombre era una persona importante. De hecho, tenía a su cargo, centurión viene del término centuria, es decir, que tenía bajo su cargo 100 soldados. Más adelante en el Imperio Romano hicieron modificaciones y la centuria, más que un número como tal, se volvió como una unidad. Y un centurión podía estar a cargo de 80 soldados o de 200 soldados, pero generalmente eran 100. Es decir, que era alguien que sabía, número uno, recibir órdenes y ejecutarlas, porque para eso era su capacidad de leer y escribir. De hecho, más adelante, antes de que el imperio terminara,
la capacidad principal, lo que hacía que una persona llegara a ser centurión, era simplemente la capacidad de que sabía leer y escribir. Porque recibía la orden y la podía ejecutar, la entendía. Y este centurión, en medio de su vida, se hace protagonista en medio de esto por una razón. Mira, el versículo continúa diciendo esto. Este capitán del ejército romano, es decir, el centurión hoy en día sería, no exactamente, pero casi el equivalente a un capitán hoy en día. Tenía un sirviente a quien apreciaba mucho. Y esta parte me detengo. Esto nos habla del carácter de este centurión. ¿Por qué? Porque Roma era la potencia, era el imperio, eran los invasores, los que estaban dominando a todo el pueblo de Israel. Es decir, que este hombre no solamente tenía autoridad sobre soldados romanos como él, sino aparte de eso tenía siervos dentro de Israel. Y esta persona a quien este centurión apreciaba mucho, ni siquiera era uno de sus soldados. Tú dirías, qué tipo tan buena gente, qué tipo tan chévere, ¿verdad? Si quiere mucho y trata bien a sus soldados, si tuviera esa preocupación por uno de sus soldados. Pero resulta que este no era uno de sus soldados. En su rango de ciudadano romano, en su consideración, este venía debajo, porque no era un romano, no era un soldado. Y por encima de eso, ni siquiera estaba en el rango como una persona normal de Israel. Estaba por debajo porque era un siervo. Y sin embargo, el centurión lo apreciaba mucho. Esto nos habla de alguien que entiende para qué es el liderazgo. Alguien que sabe obedecer órdenes, porque su capacidad de leer y escribir era para obedecer órdenes. Y en alguien que sabe tratar bien a quienes tiene bajo su mando. Y acá tenemos varios centuriones. Tú dirás, bueno, está bonita la historia, pero no tengo espada del lado izquierdo, no tengo un casquito que ande así, ¿verdad? A menos que tengas moto, hay gente que usa moto que tiene el casquito así. Pero si no, tú dirás, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Yo no soy ningún centurión. Pero seguramente sí tienes gente que tiene autoridad sobre ti, ¿sí o no? Y también tienes gente sobre la cual tú tienes autoridad. Y tú me dirás, no, pero si yo en el trabajo, si en el trabajo yo soy el asistente del asistente del asistente, entonces ¿qué autoridad de qué? ¿Quiénes aquí son padres? Entonces tienes autoridad sobre alguien. Tienes autoridad sobre alguien. Y sabes, el amor de Dios se manifiesta también en la manera como tú y yo ejercemos autoridad. ¿Por qué? Sabes, yo soy médico y siempre recuerdo en medicina, igual que en el ejército, hay rangos. En todos lados hay rangos, en todas las empresas, en todos lados, donde sea que se pueda, la gente se inventa rangos. ¿Es así o no? ¿Verdad? Siempre, incluso bajo un restaurante está el dueño, está el administrador, está la mesera que lleva más tiempo, están los ayudantes, están los que llevan el agua, los que limpian los platos. Todo tiene un rango. En medicina nos vamos organizando antes de graduarnos como médicos por años. Una vez que llegas a la clínica en cuarto año, están los de cuarto año, que son el rango más bajo, están los de quinto año y luego los de sexto año que están en el internado. Y a mí me sorprendía esto. Cuando estábamos en cuarto año, los de quinto año, a veces, no todos porque habían unos buena gente, muchos buena gentes, pero a veces habían unos que trataban mal, los de quinto año trataban mal a los de cuarto año. Yo decía, wow, bueno, la gente es así, bueno, no pasa nada, sigamos, todo bien, es normal, ya sabía que esto es así. En mi familia todos son médicos, entendía que era así. Mi sorpresa era esta. Cuando pasamos a quinto año, un día después, antes éramos de cuarto, ahora somos de quinto. Los mismos cabezones que el día anterior eran de cuarto, trataban mal a los de quinto. Los que eran de cuarto, ahora eran de quinto y trataban mal a los nuevos de cuarto. Un día, un solo día acababa de pasar. Y sabes,
un poquito de autoridad, anota esto, un poquito de autoridad puede revelar lo que tenemos en el corazón. Por eso es importante cómo tratamos a los demás, cómo tratamos a los que están a nuestro cargo, cómo tratamos a nuestros hijos, cómo les enseñamos, porque es nuestra responsabilidad. Algún día se van a ir, es la ley natural, ¿verdad? Pero cómo los tratamos, los amamos, les dimos lo mejor o no. Fuimos esposos que cuidan a nuestras esposas, o hemos sido maltratadores en la manera como hablamos. O las esposas pueden ser también maltratadoras en su manera de hablar y expresar, ¿verdad? ¿Cómo nos referimos a la gente que está bajo nuestro cuidado? En esta área, este centurión va bien. ¿Cómo va el centurión? Va bien. Está diciendo que es un hombre que logró cosas, que ya tiene un título, un tipo estudiado, que para la época era como que tenía un doctorado porque sabía leer y escribir, tenía gente a su cargo, era buena gente y amaba a personas a las que no debería supuestamente amar. Pero la historia continúa. Ahora nos habla del sirviente. El sirviente estaba muy enfermo, a punto de morir. Y viene la situación. Hay un problema. El problema es que el sirviente estaba enfermo. Y mira qué bonito cuando la situación que está ocurriendo no le pasa al mismo centurión. Este no era Naamán, el hombre que en la Biblia nos hablan que había tenido lepra y necesitaba hacer algo. No, este centurión tenía una sincera preocupación por alguien más. Tenía una sincera preocupación por alguien que estaba bajo su cargo, tanto como si fuera él quien estuviese pasando por esto. En la Biblia nos narran de padres que buscaban ayuda y buscaban a Jesús pidiendo ayuda para que liberara a sus hijos de demonios, para que sanara a sus hijos. O viudas que buscaban a profetas para recibir ayuda para que sus hijos estuviesen bien. Pero en este caso no. En este caso es un soldado de alto rango del Imperio Romano, el imperio de la gente que finalmente llevó a Jesús a la cruz, preocupado genuinamente por la necesidad de un siervo. Y no sé tú, pero para mí me habla muy bien de este hombre. No era cualquier persona. Así que había una situación. Había algo grave, pero lo suficientemente grave para mantenerlo preocupado y estaba a punto de morir. Esto me habla bien del centurión y me habla bien del siervo. Porque acá viene la otra área. ¿Cómo crees que era el comportamiento del siervo con el centurión? El siervo lo trataba de manera displicente. ¿Tú crees que el siervo hablaba de él a sus espaldas? ¿Tú crees que el siervo decía, estos romanos, cara no sé qué, hijos de no sé qué, qué se cree este centurión? ¿Tú crees que él hacía eso? ¿Tú crees que había un lenguaje falso dentro de la vida del siervo refiriéndose al centurión? Yo lo dudo mucho. Ahí había un amor genuino que se manifestaba en las dos áreas, en la persona de autoridad y en la persona que estaba bajo la autoridad. Había un amor recíproco. El centurión, hasta este momento, tú puedes ver que entendía perfectamente cómo tratar a la gente que está debajo de él. ¿Estamos claros? Claro que sí, él sabía eso. Ahora, mire qué es lo que ocurrió. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, dilo conmigo, cuando el capitán oyó hablar de Jesús. Vamos a volver a decirlo como que desayunamos. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús. Alguien habló. Este hombre no era judío, este hombre era romano, pero alguien habló. Amaba tanto al siervo que seguramente en medio de ese lugar, cerca de la cama de su siervo, viéndolo, haciendo lo que un centurión hace cuando tiene una situación en medio de la gente que está a su cargo, seguramente fue
a su cama y en medio de eso oyó. El centurión estaba haciendo lo que un centurión hace cuando tiene gente a su cargo. Pero alguien habló acerca de Jesús y él oyó. Toda esta historia, todo lo que vamos a oír de aquí en adelante se generó también por alguien que no conocemos su nombre, que la Biblia no nos dice si fue un hombre o una mujer, no nos dicen dónde aparece, pero todo lo que pasó aquí en adelante fue porque alguien habló. Y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, ¿sabes qué hizo? Comenzó a ejecutar diplomacia. Y acá ves cómo opera un centurión romano. El centurión manejó las cosas como las maneja un militar. Va, analiza la situación, escucha la información y tiene que ir a buscar a quien tiene la respuesta. Según lo que acaba de oír, quien tiene la respuesta era Jesús. Pero el centurión entendía la diplomacia. Dice, este es un alto rango dentro de los judíos. No puedo mandar un romano. No le voy a mandar un soldado ni un mensajero. Porque yo no quiero que esta persona de alto rango de los judíos vaya a sentirse ofendido. Así que sé lo que voy a hacer. Mira quién mandó. Era un centurión, tenía soldados a su cargo. ¿Podía mandar un soldado con caballo a buscar a Jesús? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y estaba rapidito allá. Pero el hombre sabía que no iba a mandar un soldado. Así que habló, y en alguna traducción dice que mandó a algunos de los ancianos. En lenguaje actual dice, mandó a algunos de los jefes de los judíos para que le buscaran y le dijeran. Y este es el mensaje. Por favor, venga usted a mi casa y sane a mi sirviente. Así que estos obedecieron. Mandó la diplomacia. Me voy por el lado judío para que hablen con el judío que pueda hacerlo, para que sane a mi siervo. Se fueron. Ellos fueron a ver a Jesús y le dieron el mensaje. Una vez que entregaron el mensaje, que ya sabemos cuál era, ven a mi casa, sana a mi siervo, le dicen esto también, que nos habla también acerca del centurión. Por favor, esto ya no es mensaje del centurión. Acá son los líderes de los judíos, los ancianos hablando. Los judíos hablando de aquel centurión romano que estaba en autoridad en Capernaum, en aquel lugar, ¿sabe? Que se dividía en diferentes regiones. Ahora en Capernaum hablaban de él. Dice, por favor, haz lo que te pide. Este capitán, este centurión, merece que lo ayudes, porque es un hombre bueno. A los judíos nos trata, ¿cómo nos trata? ¿Cómo dice la traducción? A los judíos nos trata bien. Y hasta mandó construir una sinagoga para nosotros. Así que nos habla de lo bueno que era esta persona, de lo bien que trataba a los que tenían a su entorno. Y yo te hago una pregunta. Si tú tienes un cargo de autoridad hoy, seas padre, madre, en algún lugar donde trabajes, alguien en la iglesia, en alguna posición en la que estés, ¿qué diría la gente de ti si preguntaran hoy? Si necesitaras algo y alguien tuviera que interceder por ti y voltearas alrededor basado en lo que has sembrado, no basado en cómo es la gente, basado en lo que has sembrado, cómo los has tratado, ¿qué diría la gente? Irían a interceder por ti. Si tuvieras un juicio y algo grave estuviera pasando y necesitaras a alguien que fuese a abogar por ti, ¿qué saldría a decir la gente? Dependiendo de lo que has hecho con la gente que tienes a tu cuidado. En este caso, hablaron bien. Ahora, ¿qué ocurrió en aquel momento? Algo maravilloso. Nos habla acerca de lo que hizo Jesús. Jesús no dice la Biblia que comenzó a hacer preguntas, no le dijo nada más. Jesús, que todo lo sabe, Jesús que todo lo entiende, Jesús que captó lo que ellos dijeron, Jesús que entiende la situación, Jesús simplemente, dice la Biblia, Jesús fue con ellos. ¿Sabes? Porque el centurión iba a hacer lo que hace un centurión y Jesús iba a hacer lo que hace Jesús. Jesús oyó la necesidad y Jesús fue con ellos. No hizo preguntas,
no analizó, no cuestionó, no se quedó parado diciendo, ¿este califica o no califica? Jesús comía con pecadores. Jesús trataba bien a las prostitutas. Jesús no juzgaba a nadie. Jesús simplemente oyó la necesidad, se paró y fue, porque Jesús en aquel momento y hoy va a hacer lo que Jesús hace. Y eso no está en duda. Jesús se paró y fue con ellos. Ahora la instrucción estaba clara. El centurión había hecho bien. Dijo, mando la diplomacia que me ayuden con esta situación y se va a resolver la situación. Pero pasó algo que le sorprendió. Jesús iba. Y dice la Biblia, cuando estaban cerca de la casa, el capitán romano mandó a sus, ¿qué dice ahí? Repítelo conmigo, mandó a sus amigos. ¿Por qué cambió de mensajero? Le había ido bien con los líderes de los judíos. Jesús ya venía, había obtenido lo que quería. Ahora, ¿por qué en lugar de mandar unos judíos mandó a sus amigos? ¿Por qué cambiar el mensaje? Porque el centurión entendió una cosa. Él estaba pendiente de velar la necesidad de su siervo. Pero él, que es militar, acababa de entender lo que había hecho. Es como un centurión romano hiciera una invitación y si fuera al lugar donde está el emperador y le hubiera dicho, emperador César, venga a mi casa. Y el emperador César se paró y se fue con una caravana a la casa de aquel soldado. Era algo absurdo. Jamás iba a ocurrir. Jamás el César, en toda su pompa y en toda su autoridad, se iba a parar a ir a la casa de un centurión. Y él entendió lo que acababa de hacer, que venía uno más grande que el César caminando hasta su casa. Y se dio cuenta que por más que mandó a líderes judíos, acababa de romper el protocolo, porque el más grande de los grandes venía caminando hacia él. Y cuando eso pasó, recordó su rango, que aunque estaba pendiente de quienes estaban debajo de él, cuando miraba para arriba, era así de pequeñito. Y su corazón desnudo no dio para mandar diplomacia. Su corazón desnudo dio para mandar a sus amigos. Y sus amigos cercanos a su corazón dieron un mensaje cercano a su corazón. Y el mensaje era este. Mandó a sus amigos para que le dijeran a Jesús, Señor, no se moleste usted por mí. O sea, yo me quedo a un lado. Él está pendiente de la necesidad de su siervo. Pero Señor, no se moleste usted por mí. Yo no merezco que entre en mi casa. Tampoco me siento digno de ir a verlo yo mismo. Pues tú pudiste haber dicho, no, viene el César, voy a salir corriendo. Pero ni siquiera para eso calificaba. Él no entendía. Tampoco me siento digno de ir a verlo yo mismo. Solamente le ruego. Yo solamente le ruego. Y acá viene lo impresionante. Acá viene el entendimiento que este hombre tenía por encima de los demás. Algo que fue capaz de hacer que lograra algo que no podía mucha gente en la Biblia. Este hombre pudo hacer algo que sacó de Jesús, que no todo el mundo podía. Dijo, ordene que mi sirviente se sane. Yo sé que él quedará sano, que él quedará completamente sano. Viene la explicación, yo estoy acostumbrado a dar órdenes y a obedecerlas. Di conmigo, a dar órdenes y a obedecerlas. Él entendía lo que era estar con autoridad sobre alguien y estar sometido a autoridad. Esa es la gran diferencia. ¿Sabes? Hago un pequeño paréntesis acá. En el mismo libro de Lucas habla cuando Jesús sacaba demonios de la gente. Y no en las palabras de Jesús, sino de la gente que estaba cerca de él.
decía, ¿qué palabra es esta? ¿Quién es este hombre que con autoridad y poder, autoridad, di conmigo, autoridad y poder, echa fuera a los demonios? Este hombre que tenía autoridad y poder. ¿Qué ocurrió con el centurión? Sabes que mucha gente, hablando de Jesús, experimentó su poder. ¿Sí o no? Cada persona a la que Jesús le echó un demonio fuera de él. Cada persona que sanó, cada ciego que volvió a ver, cada leproso que estaba lejos de su casa, que no podía acercarse a nadie, que tenía que tocar una campana para que la gente se alejara de él, porque él era un leproso que no tenía derecho a tener nadie cerca. Cuando Jesús lo tocaba y quedaba sano y podía volver a abrazar a su gente, volver a besar a su esposa, besar a sus hijos, ir a su hogar, ellos experimentaron el poder de Dios. Pero solo este centurión entendía su autoridad. En nuestra vida han habido momentos en que hemos podido experimentar el poder de Dios. ¿Quién ha visto el poder de Dios haciendo algo que tú no creías que iba a hacer y de repente lo hizo? Pero no todos entendemos su autoridad. Autoridad es saber quién es el que da las órdenes. A veces esperamos que Dios haga lo que nosotros queremos o creemos que debería hacer. Y algunas veces el que tiene la autoridad no lo hace. Pero sin embargo, si un soldado recibe una orden, no se puede poner a discutir con aquel que la dio, ¿verdad? En la misma Biblia hay cosas que nosotros no entendemos. Si vas a un segmento en la Biblia en el que Pedro estaba en la cárcel y la gente oró y de repente todas las puertas se abrieron y Pedro quedó libre y Pedro se fue. Y tú dices, wow, qué cosa increíble, cómo Dios hizo eso. Pero si lees un poquito antes, escuchas que Jacobo, uno de los tres más cercanos a Jesús, que eran Pedro, Jacobo y Juan, ese era el convito de Jesús, los más cercanos. Porque uno en ese momento salió libre y al otro lo mataron a espada. ¿Por qué? Si eran iguales. ¿Por qué? No hace sentido. Pero cuando quien está en la autoridad toma una decisión, aquel que recibe la orden no debe discutirla. Todos los seres humanos, y me incluyo, no soy un caso excepcional, todos entendemos el poder, pero lidiamos con la autoridad. Cuando a nuestra vida pasan cosas que no entendemos, que no sabemos de dónde salió, pero simplemente salió. Y antes de que nos diéramos cuenta, la vida que era normal hace un instante, ahora no lo es. Y la pregunta sería, ¿por qué? Pero sabes, hay alguien que tiene autoridad. Y si entendemos la autoridad que Dios tiene en nuestra vida, vamos a poder alcanzar grandes cosas como hizo este centurión. Pero ¿sabes qué decimos los seres humanos muchas veces? No, es que esta es mi vida. ¿Quién ha oído eso? Esta es mi vida, yo la voy a vivir. Este es mi trabajo, con las cosas materiales. ¿Qué decimos? Este es mi carro. Esta es mi casa. Con lo más inocente, con lo más dulce, estos son mis hijos. Y todo es nuestro. ¿Y la autoridad de Dios dónde queda? Seamos sinceros. Cuando llega el momento de decidir o lo más cercano a nuestro corazón, todos lidiamos con la autoridad. Cuando Dios decide algo que no nos gusta, ¿qué pasa muchas veces? Yo creo que todos hemos estado ahí. Unos en un nivel más alto, otros en un nivel más bajo, pero a veces quien tiene la autoridad no dio la orden que esperábamos. Esperábamos que dijera, bueno, retrocedan, y dijo avancen. Esperábamos que dijera, va a mandar abastecimientos, y dijo aguanten. Y en el medio de lidiar con la autoridad, necesitamos entender que si no
puedo entender la autoridad, no puedo experimentar plenamente su poder. ¿Quién tiene la autoridad sobre tu vida? Tal vez ya entendiste quiénes tienes debajo tuyo, pero ¿quién ejerce la autoridad sobre ti, sobre mí? Volvamos a la explicación de aquel centurión. Dice, yo estoy acostumbrado a dar órdenes y a obedecerlas. Cuando le digo a uno de mis soldados, y mira lo que dice, este es un soldado, cuando le digo a uno de mis soldados, ve, me obedece y va. Y si le digo a otro, ve, me obedece y viene. Hablando de un soldado, ahora cambia. Y si le digo a uno de mis sirvientes, dos tipos de personas diferentes sobre las cuales tenía autoridad, le dice, haz esto, lo hace. Él entendía la autoridad que tiene quien da la orden. Sabes, Jesús tiene la autoridad sobre todas nuestras cosas. Y ¿sabes qué me sorprende de esta historia? Yo creo que muchos hemos oído esto. Seguramente para quienes estoy hablando, esto que estoy leyendo hoy no es una sorpresa. Pero no es tan increíble oír un diálogo tan profundo entre dos personas que jamás se vieron la cara. ¿Sabes en qué momento Jesús se encontró con el centurión? No hubo encuentro, no se conocieron las caras, jamás se oyeron el tono de la voz. El centurión no vio a Jesús en persona. Tal vez por eso es más bienaventurado. ¿Quiénes aquí han visto a Jesús en persona? ¿Quiénes aquí lo conocieron? ¿Le vieron la cara? ¿Conocieron su rostro? Nadie. Pero eso no cambia que el lenguaje siga siendo el mismo que en aquel momento, cuando alguien habló acerca de Jesús, cuando hubo un corazón dispuesto para oír y cuando alguien ejerció autoridad. Jesús ejerció autoridad. Ahora, ¿qué ocurrió una vez que escuchó esto? Ahora viene la reacción de Jesús. Y esa reacción de Jesús es la misma reacción que se puede generar hoy en día. Al escuchar estas palabras del capitán o del centurión, Jesús se quedó admirado. Ahora, es normal que en la Biblia diga que la gente se admiraba, que la gente se sorprendía con lo que Jesús hacía. Lo que no era para nada frecuente es que se dijera de Jesús que Jesús se había admirado. Eso no era frecuente para nada. Y este hombre, sin verle la cara a Jesús, solamente con sus acciones anteriores y con la humildad sincera de su corazón, dispuesta a recibir las órdenes y reconocer la autoridad, pudo generar admiración en Jesús. Jesús se quedó admirado. Y Jesús le dijo a aquellos que lo seguían, volteándose les dijo, en todo Israel no he encontrado a nadie que confíe tanto en mí como este capitán romano. No he encontrado a nadie que confíe tanto en mí. ¿Sabes? Cuando entendemos autoridad, cuando sabemos quién es el que tiene el poder para hacer que las cosas pasen, quién tiene el poder y la autoridad sobre mi vida, yo puedo experimentar el poder. Cuando lo reconozco, cuando soy capaz de ver quién es Él y lo que puede hacer en mi vida. Yo no necesito ver a Jesús físicamente. Yo necesito saber que Él está. En medio de este diálogo que ocurrió entre personas, vemos a Jesús obrar. Ahora, viene la respuesta que tal vez todos estábamos esperando. Seguramente no te sorprende, porque si estás oyendo algo acerca de Jesús, sabes qué es lo que va a pasar. Porque en esta historia Jesús va a hacer lo que Jesús hace. Jesús hace lo que Jesús hace. Y cuando los mensajeros regresaron a casa, encontraron al sirviente completamente sano. Jesús dio la orden y el siervo fue completamente sano. Algo ocurre también con la autoridad que quiero decirte hoy. Jesús hace milagros hoy
Pero si miras a Jesús, Jesús no siempre hacía los milagros de la misma manera. En este caso dio la orden, pero no fue. En otros fue. En otros escupió en el piso e hizo barro.